después. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Parece que el día de hoy sí se va a escuchar demasiado bien. Miren nomás los... Está bien, pero ¿cuál es la diferencia, bro? La diferencia es que se va a ir un ruidajo porque se va a escuchar todo el ruido de la iglesia, lo de afuera. Están de vuelta en los dos micrófonos. No vamos a utilizar la consola de aquí de la iglesia porque nos ha dado muchos problemas. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Nuestro website, pastor. ¿Equipando al cristiano? ¿Qué? Déjeme luego un poquito más para atrás porque... Eso es verdad. Está muy atrás, hijo. Ahí está. Ok. Vamos a mover el micrófono un poquito. Perdón, hermanos, disculpen que estemos haciendo todo esto. Creo que es mejor que utilicemos nuestro propio equipo porque así no tenemos problemas, ya lo conozco. Quiero recordarles también, perdón. Sí, no, quiero decirles que estos son los que hemos tenido siempre. Sí, este es el equipo que siempre hemos tenido, que usábamos en Estudio Casa. Como ven, el pastor no deja de toser todavía. Esperemos que para el año que entra oremos todos por una nueva petición. Sí. Se nos quite. Una nueva garganta. Sí, una nueva garganta por el pastor. No, hermanos, no, ahora sí se va a escuchar mucho, pastor. Sí, eso está bueno. Ya. Bueno, tenemos todo aquí, hermanos, para llevar a cabo el programa. Parece ser un poco intrusivo. Intrusive, es en inglés. ¿Cómo se dice en español? Que nos invaden. Interferencias. Bueno. Van a haber interferencias de otras. No solo interferencias, sino que va a haber cosas delante de nuestros rostros y todo eso, pero el estudio es lo que importa. También lo que importa es su donación para ayuda en este ministerio. Tenemos nuestras cuentas de PayPal, tenemos nuestros botones de donaciones en cualquier website o YouTube que vaya usted o en la página de YouTube que nos visite. Hay un botón de donación en la parte superior derecha de YouTube, uno en la parte superior izquierda en el website. Creo que es parte superior izquierda, no sé dónde lo puse, la verdad. Y también en el área de podcast, en Podbean, tenemos un botón para que ya sea done dinero o nos patrocine, hermanos. Por favor, requerimos de su ayuda. Pastor, el tema del día de hoy es segunda parte, ¿va? Segunda parte de ¿son salvos los niños que mueren antes del uso de razón? Podemos decir también, si creemos en la predestinación, ¿qué pasa con los niños que mueren al nacer o antes de nacer? O sea, son siempre referentes a la cuestión del niño. Si los niños van al cielo o al infierno, a qué edad es que el niño califica para entrar al cielo, a qué edad es que ya no califica para entrar al cielo. Hay muchas preguntas ahí. Y la semana pasada tocamos rapidito nada más. Claro que se escucha muy alto en mi voz. 1, 2, 1, 2, 3. Sí, bueno, nomás me voy a alejar un poquito más. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? A mí se ve bien. Sí, se escucha bien, sí. Lo que pasa es que arreglé este micrófono yo y parece ser que lo dejé mejor de lo que estaba. Bueno, la semana pasada tocamos el tema suavecito. Sí, dijimos cosas, nada más las diferentes posiciones que existen con respecto al tema de si van los niños o bebés al infierno. Yeah. Creo que y lo íbamos a hacer en 2, pero creo que van a ser más programas, hermano, porque es tocar lo de los bebés, lo de los niños y la edad. El problema, y no olvidemos la cuestión de la predestinación, que ese es otro tema predestinación, que se introduce ahí, que tiene que ver en ese asunto con respecto a si la predestinación existe y es enseñada en las Escrituras, ¿qué papel juega? Y aparte, dar nuestra opinión respectiva, cada quien. Sí. Obviamente, lo podemos decir que no es una opinión subjetiva, es objetiva porque, puede ser subjetiva porque cada quien tiene su propia opinión. Pero en fin, vamos a entrar de lleno, pastor. ¿Con qué nos va a abrir el día de hoy? Bueno, algo que usted tocó la vez pasada, quiero ahora hacerlo también otra vez. Y ahora, de hecho, vamos a ir con las partes escriturales que se hacen mención de ella. Segundito. Sí, claro. Sí, pastor, sí. Sí, que se hace mención de ella. Son cosas como de introducción que podemos traer, como por ejemplo la realidad, el pecado existente en la humanidad. Ese es algo real que todos sabemos existe, aunque hay personas que niegan
la existencia del pecado. La existencia del pecado del hombre, en el hombre. ¿Qué se conoce como el pecado original? Pues, ese es el pecado que se le llama. Ese es algo existente, ese es algo obvio, ese es algo que existe. Está allí, podemos buscarlo en la Escritura y confirmar acerca de la existencia de este pecado. Pablo habló de ello en Romanos 7, perdón. Perdón, pastor, que le interrumpa. Nada más para dejar claro, estamos abriendo con el tema del pecado original para dejar como pauta. Sí, tal. Okay. Sí. O sea, tenemos que dar ciertos sucesos que competen a todo ser humano, aún hasta aquellos seres humanos que murieron en el vientre, que fueron, ¿cómo se le llaman? Abortados no en el sentido de hacerlo, abortar, sino que sufrieron, ¿cómo se le llama eso? Un miscarriage. ¿Cómo se les puede traducir? Caray, se me olvidó la palabra, pastor. Bueno, cuando el niño se pierde de manera natural. Sí. O cuando dicen los doctores, el producto se perdió, ¿no? Sí, o sea, es eso, pues, el niño se pierde en el vientre no porque la madre haya hecho algo para causar este problema. Solo lo tengo en inglés. Sí, pues, se malogró, pues. Sí, pues. Vamos a decirlo así. Sí, que se cayó ahí en el vientre. Se malogró el niño y se perdió. No porque lo hayan causado la salida del niño, el aborto del niño. ¿Pasa algo? Parece ser. 1, 2, 3. Me está dando en mono por alguna razón. Pero siga, pastor, prosiga. ¿Sí estamos bien? Sí, esperemos que sí. Está dándome estéreo aquí, pero me está dando mono en la consola. Por alguna razón los micrófonos están trabajando monofónicos. Ahí está. Listo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok. Seguimos. Sí. Ok. Comenzamos con la realidad. De que todo ser humano, aún hasta aquellos niños que se pierden en el vientre, no porque la madre los haya hecho algo para que se cayera o no se lograra el crecimiento del niño en el vientre, aún hasta estos niños, aún aquellos niños que son abortados, aún aquellos que son conformados en el vientre y que no tienen una formación total. La Biblia dice de que todo ese ser humano que está ahí tiene pecado. El salmista lo dijo. Porque he sido concebido en pecado. No habla de he nacido en pecado, habla de la concepción del acto de hacer al niño. Exacto. No es que la relación sexual sea pecado. No. Me refiero de que a causa de que el hombre y la mujer ya tienen esa problemática, es por herencia que el niño ya viene con esa problemática también. Salmo 55:5. Salmo 55:5. También Génesis 6:5. Ahí tengo Génesis 6:5, también tenemos Génesis 8:21. Pablo en Romanos 7 declara, cuando él ya ha crecido, lógicamente, estamos hablando de una persona que ya creció, se da cuenta que la causa por la cual él no mantiene una rectitud conforme a la ley moral de Dios, se da cuenta que hay un problema dentro de él, y ese es un pecado, el pecado que mora en mí, le llamó él. Sí. Entonces, nos damos cuenta de que hay un pecado original que mora en la naturaleza del ser humano. La otra, a causa de esta problemática, tenemos la solución al pecado, y esto es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la solución al pecado que tiene el ser humano, aún de aquellos que están en el... todo ser humano que tiene esa problemática, la solución es Jesucristo. Ahí vamos a llegar ya acerca de los niños que no nacen, pues ahí es donde vamos a llegar, esa situación. Ok, tenemos dos, el problema, que es el pecado original. Segundo, la solución al pecado, que es Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, por esa problemática del ser humano. Tercero, se pierden entonces los niños que mueren antes del uso de razón. Porque si Cristo, la situación es esta, hermano, que si Cristo es la solución al pecado, y si nosotros sabemos que Cristo es la solución, y para eso nosotros tenemos que confesar a Cristo como Señor y Salvador,
Entonces llegamos a una situación. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin uso de razón? Ya, esa es una de las preguntas que puede venir aquí. Perdón. Como número 4, ese es el número 3, se pierden los niños antes de que tengan uso de razón. Número 4, vamos a leer algunas referencias. Y una es el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 23, donde el salmista habla acerca de esta situación. Acerca de la persona que ha leído este tema se da cuenta que allí lo que sucedió es que la Betsabé concibe después de una relación con David, y toda la situación que se da, que él manda al esposo a que lo maten, aunque muera, mejor dicho, en el combate. Él se queda con la persona antes de que lo mandara a matar. De hecho, ella quedó embarazada antes de que mandara a matar al hombre. Después sucede esa trama, ese asunto de hacer todo eso para que el hombre desaparezca del panorama. Okay, lo que sucede es que Dios le dice: ese niño no vive, y el niño muere. El niño no se logra, el niño muere. La afirmación de David es: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayudar? Porque le preguntaron a él, ¿por qué él estaba ayudando? Y después de que el niño muere, le preguntan, él se baña, se arregla, se viste y va a comer. Que es lo contrario a lo que se sucede ahora en estos tiempos. No sé si se ha fijado ahora en estos tiempos que sucede. Y que después de que muere un miembro de la familia, llevan café con piquete y se visten de negro, con cara triste. De negro, todos tristes. A eso le llamamos, le llamo yo y varios pastores, la falta de esperanza. La falta de esperanza. Es porque las personas no saben con exactitud a dónde se va a ir ese ser querido, si es que va a ir a algún lugar. Lloran la pérdida en sus vidas de un ser querido, cuando el gozo de un cristiano debe de ser que la persona que pasó a mejor vida. Sí, esa es la mejor vida. Porque cuando uno va a hacer un servicio de funeral, el mensaje es ese: la persona que falleció, si falleció en Cristo Jesús, pasó a mejor vida, está con el Señor. Muchas de sus preguntas están siendo respondidas. Sí. Así que lejos de estar tristes por la muerte de un ser querido, nuestra labor como cristianos para empezar es predicar el Evangelio. Claro. Y el gozo del Señor debe de habitar en nosotros, porque la certeza que tenemos, ¿qué es la fe, pastor? La fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que aún no has visto. Así que si estamos convencidos sinceramente de la promesa de Cristo, que no hemos visto, pero sabemos que esa esperanza es real, porque nos habemos de ponernos tristes. Todos nos vamos a poner tristes. No voy a decir que no vamos a llorar la pérdida de un ser querido, porque es natural. Es bueno hacer esa aclaración, porque entonces la gente va a decir, son inhumanos. Sí, no es eso. Es natural. Es natural saber, después de tanto tiempo cercano con un ser querido, uno siente tristeza por la ausencia de la persona misma de este mundo. Pero sobre este asunto nos pasamos al otro, que es la vida eterna, que es lo que Pablo declara. Mire, quiero leerlo porque mire lo que Pablo dice aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, aquellos que han partido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí hay una diferencia entre uno que tiene y otro que no tiene. ¿Sí? Dice, no se pongan tristes si un ser querido partió, como aquellos que se ponen tristes cuando alguien parte, no estando seguro, está en la incertidumbre de que a dónde fue este ser querido. Imagínense los indios y los asiáticos, como creen en el karma, en el mejoramiento del alma, lejos de entristecerse al grado de depresión, se alegran porque esa persona va a pasar a un nuevo plano, ¿no? Sabemos que no es verdad, pero esa es la convicción de ellos, y lo demuestran con su creencia. Sí. Sin embargo, parece ser que el cristianismo tiene tantas tradiciones arraigadas que parece que queremos prender una veladora y orar un novenario para que se salve el alma de esa persona, cuando en realidad
somos cristianos y tenemos la seguridad de que esa persona se fue al cielo, pero no lo interrumpo más, pastor. Sí, no, solo queríamos hacer un Aclarar entremés. eso. Entremés, y qué bueno, pues, porque muchas preguntas, como usted dijo, se pueden haber contestado ahorita. Correcto. Porque la actitud de David fue, cuando él se da cuenta de que el niño ha partido, la sorpresa de la gente de la corte que está con él es esta. David se levanta, porque él está entristecido. Se levanta, se baña, se cambia, se pone alegre y va a comer. Aquellos se sorprenden y le dicen, ¿qué pasó? No se supone que te acabamos de dar una mala noticia y haces lo contrario. Ellos esperaban tal vez la congoja del hombre, el llanto, el tirado al suelo, la ceniza, porque esas eran las ciertas cosas que se hacían ellos, tirarse ceniza en cuestión de luto. Y se ponían una vestimenta diferente. Ok, este hombre se baña, se cambia, come y dice, ok, vamos a comer. Y le dice, ¿qué pasó? Pues no, le dice, ya partió, no hay nada que hacer. Nótese que todo esto lo hizo mientras el niño estaba vivo. O sea, toda la humillación que hizo la hizo cuando él estaba. La hizo cuando estaba vivo. No, ya que murió se puso a prender velitas y a dedicarse. No. Porque ya, ¿para qué? No, él dijo, ¿ya para qué? Dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Fue la respuesta de él. Exactamente. ¿Podré yo hacerlo volver? No le hace volver ni el llanto, ni el vestido negro, ni las velas, ni el pan, ni el café, ni las novenas, y todo lo que ellos quieren hacer, no lo van a hacer volver, ni sacarlo donde esté. El que se va donde tienen que irse. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, yo voy a él en el sentido, puede ser tomarse dos cosas, en el sentido de que él aquí en la tierra está recordándolo y en mente, en corazón, él puede ir, pero en realidad el objetivo principal es cuando yo me muera, yo voy para allá. O, como lo dije anteriormente, puede ser que se esté refiriendo a la tumba. O puede ser que esté refiriendo a la tumba en sí al hoyo. Al hoyo. Al mismo lugar que él va, para allá voy yo. Puede ser que se refiera a ese asunto en cuestión de cuerpo terrenal. Pero, perdón que le interrumpa, pastor, pero después de analizarlo también, puede que se esté refiriendo al Hades. Eso es lo que le iba a decir yo. No a que se fue al cielo el niño, sino que se fue a ese lugar en el que en el Antiguo Testamento sabemos bien, por base de los estudios, que la gente no se iba al cielo, se iba a un lugar de espera. Sí existía en ese tiempo el Hades. El lugar de espera. El lugar de espera. ¿Para la espera de qué? De Cristo Jesús. Ofrecer su sacrificio. Ofrecer su sacrificio. Que yo creo, hermano, que esa es la postura tal vez un poquito más correcta, de decir del que chico, cuando él muere, él se va al Hades, como sabemos nosotros. Nosotros sabemos exactamente, para la gente que no sabe, de que todas las personas que morían en el Antiguo Testamento, y no solamente eso, la gente que murió en el Nuevo Testamento, que abarca los evangelios, porque Cristo todavía no había hecho el sacrificio, ahí estaban. La gente tiene que saber, no solamente la gente en el Antiguo Testamento, sea que haya creído en Cristo, sea que haya creído en Dios, en la fe, al tipo de Abraham, o no haya creído, la persona iba a un lugar que se conoce como el Hades, que se conocía como el Hades, o se conoce como el Hades actualmente. En aquel entonces era el Seol, en el Antiguo Testamento. El Seol, perdón, sí. En el Seol, hoy conocido como el Hades. Correcto. Sea que haya creído en Dios o no, esta persona iba allí de acuerdo a la narración de Jesús de lo que es el rico y el pobre, que es Lázaro. Ahí hay una narración en eso. La gente se iba allí cuando moría, sea que haya creído en Dios o no. Y aún en el Nuevo Testamento abarca también desde Mateo hasta Juan. El seno de Abraham. Perdón. Exacto, conocido como el seno de Abraham. Allí también abarca desde Juan hasta Génesis. Todas esas partes abarca, porque Cristo no había ofrecido sacrificio en la cruz del Calvario. De manera que David pudo haberse referido a ya sea al hoyo en donde lo iban a enterrar, que a fin de cuentas significa también Hades, o Seol, perdón. El hoyo, donde lo entierran uno, significa también, dijimos que Hades significa basurero. Es una gráfica que utilizó Cristo para explicar el infierno. Pero en fin, refiriéndonos una vez más al tema en el que estábamos con respecto a David, cuando dice que ya para qué ayuno si donde está él yo iré, o Exacto. donde fue él yo iré. Yo también iré. Puede ser, como dijimos anteriormente, ya sea que se refería al hoyo de donde lo enterraban, o después de un análisis de este tema,
pienso que pudo haber sido Lo más acertado decir el Seol, el Seol o el Hades, refiriéndose al Seol. al Seol, al Hades, como se conoce ahora. Como se conoce, correcto. Yo pienso que es la cuestión un poquito más acertada, porque Sí. sabía que iba para allá. Ahora, no había otra alternativa. Toda persona que moría tenía que ir allí, al Seol o al Hades. ¿Por qué? Era el lugar de espera hasta que se ofreciese el sacrificio de Cristo. Entonces, el niño murió probablemente no de años, probablemente de meses. No hay una... Parece que nació y murió. Pudo haber sido horas, días. Sí. Porque sí. aparentemente David hizo su humillación por... Parece ser días, hermano. Sí, días. Parecen ser días. Sí. No habla de meses ni semanas. No. Parece ser que el niño sí nació. Nació, por eso le digo. Es probable que nació y tuvo unos días vivos. Y él hizo, a causa de la enfermedad que el niño tenía, él hizo un ayuno por días. Sí. Mientras el niño estaba Exactamente. enfermo. Sí. Una vez que el niño padece, muere, él para el ayuno, él para la humillación delante de Dios y se cambia. Él se baña, se cambia y va a comer. Y podemos también tomar en consideración cómo fue concebido este niño. En una relación ilícita. En una relación ilícita, Sí. no voy a decir auspiciada por un asesinato, pero que conllevó al asesinato. El embarazo conllevó al asesinato. Sí. No el asesinato a esto. No. El embarazo conllevó al asesinato. Sí. Pero, exactamente, está usted en lo correcto. Y Sí. creo que lo mencionamos en uno de los programas pasados, hermano, los grados de pecado, ¿no? Ujú. Entonces, si lo ponemos bajo o en una balanza, es un pecado bastante grave lo que se cometió aquí y bajo el cual este niño nació. Sí. Parece ser que la carga, porque en aquel tiempo se dice que los hijos heredaban la maldición de los padres. En este caso estamos hablando del salmista, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Sin embargo, cometió un error grave. Parece ser que el niño iba a cargar Pareciera que buena fuera, carga, pero pareciera que fuese así, pero si tomamos en cuenta lo que uno de los profetas dijo, que el niño no cargará el pecado del padre. Exactamente. ¿Se acuerda? Cada quien va a sufrir su propia situación. Él puso como la dentera, ¿no? Dentera. Sí. Cuando te comas algo ácido, si yo me como algo ácido, el hijo no lo puede sentir. sí, exactamente. Sino que cada Sin quien- embargo, a lo que me refiero es, no podemos, yo no puedo especular si el Señor decidió llevárselo, si fueron las circunstancias, mi opinión, yo creo que fueron las circunstancias, pero solo Dios sabe. Mire, ¿podemos leer eso? A ver, Segundo de Samuel, para que sigamos, porque Sí, necesito sí. yo que aclarar algo que usted me acaba de tocar ahorita y ya me quedé yo con la situación. Estoy seguro de que segunda. Segundo de Samuel. Voy a leer todo el capítulo 12 porque Adelante. quiero que encontrar algo que usted acaba de decir ahorita y me quedé con la idea. Ok. Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había dos hombres, ahí viene toda la narración y quiero llegar un poquito más. Y encendió la ira de David en gran manera. Ese es el 5, versículo 5. Has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías. Es cuando le confronta con el pecado. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Hititia Ujú. para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Ok, aquí está. Adelante. Aquí está, 13. Mire lo que dice Dios a David. 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, todo el mundo lo va a saber, pues. Eso es lo que quiere decir a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. No morirás. Le dice a él.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, este es el problema que sucede cuando se cometen cosas, ¿no? Oh, ok. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Se dan cuenta? Ya viene un Sí. dictamen. No cuestión de causas. Bueno, Dios puede usar causas morales, Sí, naturales, puede todo, usar pero ya causas había un naturales. dictamen. Sí, ya había un dictamen. ¿De qué Se lo llevó. Sí. Ok, entonces ahora sí, hermanos, no cabe duda alguna, tengo que leer más la palabra. Creo que me brinqué ese versículo. Sí. La muerte del hijo de David no fue por causas naturales, vamos a ponerlo así. Simplemente. Simplemente fue, no, y simplemente fue un acto de Dios. Sí, sea que Dios haya usado lo que haya usado. Eso es lo que quiero decir. Si el niño murió por una causa de una enfermedad, es porque Dios da el dictamen de así porque va a morir el niño. Ahora le voy a hacer una pregunta, ya pastor, establecido. que creo que compete. Dice anteriormente que el pecado le ha sido perdonado a David Sí. para que no muera. Sí. ¿Viene siendo el niño un sacrificio para ese pecado? No es sacrificio. No, porque entonces sería... No que le haya remitido el pecado por el sacrificio del niño. ¿Sí me explico? Sí, Porque yo el lo pecado entiendo. lo perdonó Dios, ya lo perdonó. Yo. Pero ahora vas a pagar por lo que hiciste y te quito a tu hijo. Como muestra, dice la palabra que lo usó como una muestra ante todo Israel. Sí, yo entiendo. Pero viene siendo entonces un sacrificio. Casi, bueno... No, bueno, yo no tengo... podría- Ese niño fue sacrificado por Sí, algo, sí. fue muerto por algo. Sí. Casi no quisiera caer en el error del asunto cuando se le ofrece sacrificio a Dios, No estoy diciendo que sea un sacrificio para Dios. sino que Ese niño fue como, fue como que el muerto. niño sufrió las consecuencias, pues. Ándele. Así, como que el niño sufrió las consecuencias del pecado de David. Y el ¿Que no niño, habíamos dicho que los niños no heredarán el pecado de los padres? eso es lo que dice el profeta. Eso es lo que dice. Ahora, mira lo que pasó con David. Ahí pasó este suceso. Si nosotros no ahora vamos a leer allá, porque qué bueno que sacó eso. Y ahora quiero que vayamos aquí a este lado, para que ya... Deuteronomio 1:39. no, estamos en el profeta. Dice, ¿cómo puede...? Otras cosas a destacar en este tema es que Dios tiene muy en cuenta que hay cierto periodo en la infancia en lo cual no se distingue lo bueno de lo malo. Oh, esto es para la edad. Mira lo que dice el Señor. Mm. El alma que pecara esta morirá. Mira lo que dice. Recuerda lo que pasó con David. Sí. Y eso se quedó en el pueblo. Porque eso fue lo que dijo. Te voy a perdonar el pecado, pero el niño me lo llevo. Sí. En otras palabras, el niño va a sufrir las consecuencias. Ah. Pero, vos no vas a morir, pero el niño va a sufrir sus consecuencias. Sobre el niño vamos a poner eso. Ok. Ahora mira lo que dice Ezequiel. Vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? ¿De dónde crees que haya salido ese refrán? A ver el refrán. Sobre la tierra de Israel, ¿qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir eso? Los padres cometen la falta y los niños Así son es. los que sufren consecuencias. ¿No fue eso lo que pasó a David? Este es un refrán que se corrió en el pueblo por causa de un problema que sucedió allí. Por lo que Dios mostró al pueblo. Ok, eso fue lo que pasó ahí. De ahí salió, entonces. Exacto, de ahí salió un refrán. Sí. Ok, ¿qué dicen ustedes? Dice, porque este refrán es el que anda ahora, que el padre come esto y los hijos sufren el efecto de comer lo ácido. Entonces dice, he aquí que todas las almas son mías, vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Ok. Entonces permitió su uso por buen tiempo para Sí. que entendieran lo que podía pasar. Sí, pero mire que después dice, ya no se va a usar este refrán, porque dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre es la del hijo. El alma que pecare, esta morirá. Aquella que tenga O sea, su el que propia... peque, muere. Aquel que tenga sus propias consecuencias, Ajá. él va a sufrir las consecuencias. Ya no más los hijos. Ya, no. Entonces, ahí se corta esa situación que yo creo que venía desde allá y el profeta Ezequiel trae y lo trae a la luz. Ok. Ahora, este tema no lo vamos a profundizar, hermano, porque No. aquí sale otro problema de otra gente, aquellos de la salvación. Ah, sí, pero eso no. No lo vamos a entrar ahí, No, porque no, este es no, un ahí tema no. que ahí ya tendríamos que entrar ahí en el asunto. Sé que nos hemos extendido, ya llevamos media hora con respecto al tema en Daniel.
Así que no Ezequiel. lo voy a interrumpir. Ezequiel. No, Daniel. Samuel. Estamos en Samuel, perdón. Sí, Sí, pero ok. nos estábamos refiriendo ahorita a Ezequiel. Daniel. ¿Ezequiel o Daniel? Ezequiel, hijo. Ezequiel. No, lo que acaba de leer ahorita es Ezequiel. Sí, No, yo estoy diciendo, estábamos hablando del hijo de Daniel. el hijo de David. De David, perdón. Yo decía Daniel, Ay, Daniel el caray. profeta. No, ando perdido. Y ya dejé de tomar medicamento. Así que ya no lo voy a interrumpir, pastor, Ok. por favor. No, entonces quedamos ahí claro que el niño unos días después muere. Sí. Y él va a un lugar. De allí se entiende que el niño que muere va a un lugar de espera. Iba pues, al menos en ese entonces iba a un lugar de espera, ahora ya no. No. Entonces David confirmó y la gente se agarra de allí, los que entienden las escrituras y explican para dar una esperanza a las personas que preguntan siempre en qué pasa con los niños que mueren y no reciben el evangelio, ¿dónde van? Muchos usan esta parte de la escritura para decir, los niños van a determinado lugar. Al menos en ese entonces allí iban. El salmista lo dejó bien claro de que iba allí, porque el salmista era salvo. Sí. ¿Están claros? No, espérese, síganse moviendo para Ok. adelante que se va a poner más bueno. Ok. El salmista, nosotros sabemos que el salmista era salvo. Por favor, sí. Ok, no hay duda al respecto. No. Cuando el salmista dice, él no puede venir a mí, pero yo voy a ir donde usted está. Él está asegurando que donde él va, ahí está el niño. Y si sabemos que era salvo, Él sabía que lo iba a encontrar en la posición de la sesión de salvo. Porque yo sé que me está diciendo, sí, hermano, pero recuerde que el Seol o el Hades estaba dividido en dos sesiones, la parte de arriba y la parte sí, no, de pero abajo. ¿a qué se refiere? Sé que David va al mismo lugar, se está refiriendo al mismo Aclaro punto. esto porque la gente que sabe este tema va a decir, sí, pero sabemos que el Seol o el Hades en aquel entonces, el Seol estaba en aquel entonces, el Hades hoy, había una sesión y aún así estos se miraban. Así es. Una cosa es mirar y otra cosa es que él va y lo ve donde está ahí. Ok, aclaramos el asunto ahí, ¿no? Sí. Entonces se toma esa parte como declarando que el niño va allí a un lugar de espera donde es salvo. Sí. Porque David va a ir para ese lado. Sí. Ok. La otra parte es Job capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Qué traigo, hermano? Se le están cayendo estas cositas. Ok, ahora sí. Oh. Ok. Vamos a Job. ¿Job qué? Capítulo 3, verso 11. ¿Qué página está usted, hermano? Se me hace que me adelanté mucho yo. Sí, yo estoy aquí, en este lado. Aquí, ¿ve? Bueno, mientras lo busco, hermanos, aquí está. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Es verdad que las mañanitas las cantaba el rey David? Job, Sí, alguna gente, ¿verdad que trae esa cosa? estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Oh, pues las cantaba el rey David. ¿Dónde será eso? Dije, ¿de dónde salía? Pero 3 y 11. Mire lo que dice Job en el capítulo 3, 11 y 12. Job tiene un problema serio. Para los que no saben la historia, un hombre recto, perfecto, temeroso delante del Señor Sí. y apartado del mal. Es un hombre íntegro, practicaba todas las situaciones conforme a la ley, practicaba el sacrificio delante del Padre también, e inclusive intercedía por sus hijos, haciendo sacrificio por ellos. Sí. Cuando hacía el sacrificio se acordaba de sus hijos, sí. porque decía, no voy a hacer que estos sean pecado y hayan ofendido a Dios. Ok, la historia es que después de la intervención del enemigo, el hombre queda completamente en la calle, no casa, no familia, nada de propiedades, todo se le fue quitado, y encima trae una enfermedad suprema sobre su vida, lo que hace que Job empiece a debilitarse en su fe y empiece a dar ciertas expresiones, y esta es una de ellas. Job 3, 11 y 12. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? ¿Y a qué los pechos para que mamasen? Esa es la expresión, esa es una exclamación de sufrimiento y dolor de Job. Ahora, la pregunta aquí está aquí, quiero que se entienda. Le falta leer el 13, pastor. Ya, me salió. 13, ok. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Ok. ¿Por qué quería morirse Job si él sabía o no sabía a dónde iba?
La pregunta es esta. ¿Sabemos que Job era justo, sí o no? Sí, Sabemos que justo era salvo. A mí Job era salvo. correcto. Entonces, si este hombre era salvo, al menos ahorita, él sabía que era salvo ahorita estando como viejo. ¿Por qué él clama y dice, mejor me hubiese muerto de niño? Eso quiere decir esto. O Job no sabía para dónde iban, o Job estaba plenamente seguro a dónde los niños van. Y con una seguridad, certeza que iban a un lugar bueno. Ajá. Siga. Sí, ¿verdad? Siga. Sí, se entiende. Sí. O sea, lo que quiero decir con esto, que si Job hace esta exclamación, que por qué no me morí antes de haber nacido, eso quiere decir que Job estaba seguro a dónde el niño iba. Y que no iba precisamente a un lugar de tormentos. Job sabía que iba a un lugar que se conoce como el Seol, lo mismo que David. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, pastor. Ya. Si Job estaba tan seguro de a dónde iban los niños, y esa seguridad era la misma seguridad que tenía que cuando él hacía sacrificio para sus hijos o por sus hijos iban a ser salvos y aún así se murieron y se fueron. ¿De dónde sacó esa seguridad? ¿Era seguridad o era esperanza? Cuando él dijo eso, Ajá. ¿Es algo que él creía que así iba a ser por su fe? ¿De dónde sacó esa seguridad? Porque la Biblia no dice. pero sabemos, esto es lo que tenemos que saber nosotros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos que creer y saber de que la gente creía por fe a Dios. Y cuando Dios daba la esperanza, él sabía que había una esperanza buena, creer en Dios. Sí. Eso de antemano lo sabemos. Sí. Creer en Dios significa, vamos a estar en la presencia, no al cielo, Sí. no al infierno. Sí. Ok, entonces Job creía fielmente en Dios y él sabía que una persona que se muere en él, siendo adulta, ya sabía que es una esperanza asegurada en Dios. Sí. Entonces él estaba plenamente seguro que si una persona se moría antes de haber nacido, él estaba plenamente seguro. Con eso declara él que el niño tiene que haber ido a la presencia de Dios. Okay. Tiene que haber ido a la presencia de Dios. No da otra seguridad. Al menos desde este punto de vista, Job está declarando que el niño al morirse va directamente a la presencia de Dios. Okay. O sea, no queremos dar especulaciones, pero estamos basando en ciertas expresiones que se dan en la Biblia y que Job dice, bueno, yo prefiero haberme muerto cuando estaba niño. Bueno, si él dice, si yo estoy seguro a dónde van los niños, prefiero haberme muerto cuando estaba niño. Él estaba plenamente seguro a dónde iban. Si no, no lo hubiera... Bueno, las expresiones que él da son seguras, no son evasivas, ni siquiera son de segunda interpretación de decir, no estaba seguro. Miren lo que dice, ¿por qué no me morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Algo seguro, él estaba seguro. Nada de especulación, de decir, no sé si hubiese sido mejor que me hubiese muerto niño, porque a lo mejor de niño el Señor me perdona y me manda al cielo y no al infierno. No. Okay. Ok, esa es otra parte que se usa para conformar y confrontar de que los niños cuando mueren van al cielo y no hay ninguna alternativa que ellos van para otro lado. Otros pasajes, como por ejemplo el de Marcos capítulo 10, del 13 al 16, y esto es lo que dice, este es otro verso que se usa. Y le presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Ahí tiene que decir algo usted, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? ¿El que está en la tierra o el que está en el cielo? El que viene junto con Cristo Jesús. Eso quiere decir que si ellos van a ser partícipes del reino que está aquí en la tierra, ellos son partícipes del reino que está ahí en los cielos. No puedes desligarse una cosa de la otra. O sea, si nosotros somos partícipes del reino que viene aquí en la tierra, de hecho ya pertenecemos a un reino que está allá arriba. Ese es imposible de desligarse, porque es el mismo reino que está allá, es el que viene para acá. Okay. Entonces, si este niño tiene esa posibilidad, entonces eso quiere decir que es parte del reino que ya está en los cielos, o va a ser parte de allá cuando él muera, o se muera, o murió. Y él va a ser parte del reino, porque los que mueren en Cristo Jesús son parte del reino de Dios. ¿Estaba hablando solo de ese tiempo o estaba hablando de todos los tiempos? De todos los tiempos. Dejar que solo estos niños que me conocen ahorita vengan a mí. No. Dejar que todos los niños en general vengan a mí. Porque un niño, ¿cómo va a venir a él si no tiene conciencia?
Ya, yo pienso que lo puede haber visto desde el punto de vista, tal vez en ese momento explicando, dando un ejemplo, que como niño tal, solo porque, bueno, se acercaban ahí literalmente, porque no lo dejaban que se acercaran. Eso es algo literal que pasó ahí. Ujú. Pero yo creo que lo tenemos que ver desde un punto de vista un poquito más allá de eso. Porque no creo que Jesús haya contradecido lo que David dijo y lo que Job dijo. No creo que Jesús lo haya declarado lo contrario. No entrará en él, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios Ujú. como un niño, no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, Ahora, les bendecía. Jesús usa el ejemplo de los niños para explicarle a los adultos. Ujú. En el sentido de que si los hombres, usted y yo, no tenemos esa mentalidad que tiene el niño, en el sentido de certeza que cuando se le promete algo, es seguro que se le va a cumplir, ellos no entrarán al reino de los cielos. Una persona que viene a Cristo tiene que tener esa forma que el niño tiene. No quisiera usarlo en el sentido ingenuo, porque tal vez no se oye bien la palabra, pero cuando se le promete a un niño algo, el niño cree fielmente lo que usted le promete. Ujú. Por eso Jesús usa un ejemplo de los niños y le dice, si ustedes no tienen esa certeza, esa seguridad que cuando se les promete algo, ustedes lo creen fielmente, ustedes no entran al reino de los cielos. Eso quiere decir que Jesús estaba prometiéndole a los discípulos y nos promete a todos nosotros la misma promesa. Y nosotros tenemos que creer como cuando un niño cree cuando se le promete algo, Ok. sin ningún tipo de duda. Esa es prácticamente la idea. Concluimos que la evidencia presentada nos deja en claro que los niños que fallecen a temprana edad son salvos porque, lo dijo David, inspirado por el Espíritu Santo. Job tenía el mismo pensamiento. El Señor Jesús claramente nos dice que de los tales es el reino de los cielos. Y por último, la misma Escritura nos dice que los niños no tienen responsabilidad moral, y si bien cargan con el pecado de Adán y su naturaleza pecaminosa, no saben ni distinguen lo bueno de lo malo. El alma que pecare, esa morirá. Cuando dice el alma que pecare, esa alma ciertamente morirá. Recuérdeme, pastor, el pasaje en el que dice que todo aquel que considere algo pecado, pecado es. No lo dice de esa manera. Bueno, mire, Creo que está en Romanos. sí, el tema de aquí, el alma que pecare, esa morirá. Recordemos nosotros que cuando esto se da, el hombre está bajo ley. Sí. No está bajo, él está bajo la ley. Y el hombre tiene que ser salvo por fe, pero está bajo la ley. Nosotros también, la ley nos rige, pero no para ser salvos. Nosotros somos salvos por gracia, pero aún la ley nos rige en el sentido para que podamos caminar y practicar y dar frutos de santificación, ya que somos justos. Si la ley se quita, entonces no estamos regidos bajo ninguna. Entonces probablemente el hombre camine bajo de su propio concepto personal. Pero nosotros en Cristo Jesús todavía la ley nos rige, no para ser salvos ni para condenarnos, sino para nosotros saber que tenemos patrones morales que nos rigen y que tenemos que caminar conforme a lo que Dios declara. Sí, a lo que voy es, un niño no puede, vamos a poner, nace con pecado. Pero si un niño no distingue del bien y el mal, lo que hace no se le puede contar como pecado, pues no sabe lo que está haciendo. Yeah. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchos, creo que ya lo mencioné aquí también, muchos consideran, por ejemplo, que una persona fume un pecado. Y un pecado grande, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero entonces, si un cristiano puede juzgar a otro porque fuma, entonces ya mandaron al infierno a Charles Spurgeon, Sí. que es uno de los más grandes teólogos que hemos tenido, y fumaba pipa. Sí. Pero para él era algo normal. Sí. Como era algo normal, no se le puede considerar que sea pecado, porque él no sabía que era malo para la salud o para el cuerpo. Ellos consideraban que era algo bueno, Sí. inclusive para la salud del fumar, que era de una de posición y lo que usted quiera. De manera que hay personas, niños, que hacen cosas que no saben. Y no se puede decir, ese niño se va a ir al infierno porque se robó 3 juguetes. Bueno, pues el niño los vio, los agarró, se los echó a la bolsa y se los llevó. El mismo
el mismo impulso moral pecaminoso que tiene, el mismo Sí. impulso pecaminoso que tiene la naturaleza, aunque él no determina ni logra discernir abiertamente que aquello es malo. Se los voy a poner más claro. Romanos 8, Pablo lo deja claro. Hago lo que no quiero, porque es mi carne es la que lo hace. Sí. Aunque él lógicamente Aunque entendió. él ya entendía. Él Ahora entendía. imagínense en un niño que no conoce ni discierne de la gravedad de lo que está haciendo. Yeah. Es su carne la que le está haciendo hacer eso. De manera que no podemos nosotros considerar esto un pecado en donde una persona va a dejar de ser salvo porque se robó algo. Ya. Porque el niño quemó un papel y casi quema una casa. Son accidentes que suceden. Que el niño es piromaníaco. Cosas así, ¿no? Que la gente de inmediato juzga. Ya. Y juzga al grado de mandar hasta el infierno, ¿no? De hecho, eso vamos a verlo en Romanos capítulo 14, 3 y 4. Solo quería dejar ese claro, tipo de comportamiento. solo quería dejar en claro eso, hermanos, porque sé que va a haber muchas personas allá afuera hay muchas personas afuera que consideran que cuando los niños nacen sin pecado. No. Que el pecado se adquiere a través del tiempo No. y que el pecado original se develop, ¿cómo se dice? ¿Se desarrolla? Se desarrolla en el niño cuando llega a no creer en Dios. Cuando él empieza a poner en práctica las cosas. Exactamente. Y no, hermanos, el pecado original es el pecado original. Por eso se le llama original, porque tiene un origen, tiene un principio. Amén. Y sabemos que ese principio fue en el Edén. Bueno, el principio del pecado viene del cielo, porque así está estipulado en la Biblia. Nació con Satanás, fue inyectado en la tierra en el Edén, y ahí está el origen de este pecado. Que es, por eso se le llama pecado original. Todos lo traemos, absolutamente todos lo traemos, inclusive aquel que no nació y murió en el vientre, trae el pecado original por el simple hecho de haber sido concebido en pecado, porque dos pecadores con pecado original se juntaron para que esa criatura viniera al mundo, gracias a Dios obviamente. Sin embargo, el pecado no lo podemos destituir ni desaparecer. Es como decirle a Dios que es un mentiroso. Ya. No podemos, hermano. Otra cosa es que no podemos... Bueno, eso me lo voy a guardar para el comentario final de estos programas, pastor. Ya. Porque ahora creo que el tercer programa de esto sería tomar en cuenta la predestinación. Creo que es importantísimo tomar en cuenta la predestinación, Sí. y tocar un poco acerca de las personas que consideran ¿Qué edad? la edad en la que un niño deja de ser niño. Creo que lo vamos a tener que juntar, si podemos, porque la edad sí va a ser extensa, bro. Entonces, hablemos de la predestinación concerniente a la salvación de los niños, y luego hablamos la edad concerniente a la salvación. Sí. ¿Qué edad es? ¿Hasta dónde es? ¿Y hasta dónde se consideran? Porque hay muchas opiniones ahí. Creo que hay muchos cristianos, creo que la gran mayoría de los cristianos creen lo que acabamos de hablar el día de hoy, que cuando un niño muere sin tocar al cielo, no solo por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, sino porque hay pasajes bíblicos que lo apoyan. Pero cuando lo tocamos de una manera teológica, cuando ya empezamos a tocar temas de índole teológica y bajo la perspectiva teológica, es cuando entramos en temas como la predestinación. Y es en donde empiezan las divisiones. Comienzan las divisiones porque no voy a decir que mucha palabra tonta, pero mucha palabra fuera de contexto sí lo puede hacer. Yeah. Último comentario, pastor. No, es todo, prácticamente, porque es lo que teníamos que dar de información y dar partes escriturales que nos apoyamos nosotros para dar esa información ahí. Y luego, como dijimos, vamos a traer 2 temas más, que creo que van a ser 2 temas más. La predestinación relacionada a este tema y la edad del niño relacionado a este tema. Así que hasta ahí el programa. Creo que tenemos ya... Ya van 50 minutos. Ok, ahí. Así que ahí lo vamos a cerrar, hermanos. Gracias por su preferencia. Nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Si usted quiere ahondar un poquito más en este tema, platicar con nosotros, por favor, mándenos un correo para nosotros ponernos en contacto con usted. También los botones de donación, como dijimos al principio del programa, están ahí para que ustedes apoyen este ministerio. Queremos
movernos a un lugar propio y empezar nuestra función como iglesia ya cimentada. Así que, hermanos, gracias por su preferencia. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén. Sí, amén. Bendición a todos.